Y el fondo, lamentablemente, es que todo este proceso estuvo lleno de vicios y de corrupción. Buenas noches, Tito. Qué gusto estar con ustedes y con todos tus telescuchas. A tu servicio. Alberto, cuéntanos un poco la historia del Metropolitano. ¿Cuándo nace? ¿Cuál era el objetivo inicial de este proyecto importante para Lima Metropolitano? Bueno, el Metropolitano en sí fue una iniciativa que la planteamos porque yo lo apoyé a Lucho Castañeda desde el 2005. O sea, la idea de construir la estación central y la idea de no activar la línea 1 del metro por ese eje, justamente porque el gobierno no tenía los fondos necesarios y había una discusión bastante crítica sobre el diseño de la línea 1, generó pues que todo el eje que actualmente tiene el corredor metropolitano sea una alternativa. Entonces se planteó el diseño de la infraestructura que iba a soportar ese corredor, porque no nos olvidemos que por el Zanjón ya corría pues una serie de natros y otras líneas que circulaban por ese tiempo. Entonces ya se liberó en alguna medida ese corredor, por lo menos de todo lo que era el Zanjón, ¿no? Entonces ya se tenía por lo menos una operación de un prototipo de corredor, no igual pero similar, con frecuencias no adecuadas, pero ya se usaba, o sea, se utilizaba, se tenía una idea que los buses articulados movían gran cantidad de público y era necesario hacerlo. Al no haber el sistema rápido, masivo, estructurador que era la línea 1 del metro, se tomó por ese tiempo. Entonces ya estamos hablando de 2006 para adelante, y en el 2010, pues, después de la culminación de la infraestructura, del corredor de la estación central, ¿no? Comienza a operar esta alternativa bajo la modalidad que se creyó en ese tiempo, en la cual no participé y tampoco la gente llegaba a nosotros, y ya fue una decisión política, digamos, porque lamentablemente el tema político siempre está ligado al tema de transporte, y se dio una concesión, por decirlo de esa forma, o se dio una autorización, o se dio un acuerdo, o en fin, no pondremos el título a algo que hasta ahora quedó en el vacío, nunca se cumplieron los términos y lo vamos a señalar más adelante, y se comenzó a correr el corredor segregado, porque finalmente es un corredor segregado exclusivo el que tiene el Metropolitano a la fecha. Es una imitación, copia del famoso Transmilenio de Bogotá, ¿verdad? Y este Es una Transmilenio del proyecto de Curitiba, Brasil. Es una mala copia, es un mal modelo, no se estructuró en la forma adecuada que se debe hacer. Los tiempos fueron los adecuados. Si en el 2010 hubiéramos estructurado un sistema, porque le era un sistema con rutas alimentadoras, posteriormente hacer otros corredores similares por las avenidas más importantes de Lima, incluyendo el Callao, también se empezó en ese tiempo, hubiéramos tenido un sistema adecuado ahora, a la fecha, ¿no? Pero no se pensó así, lamentablemente. Los periodos municipales son cortos en el país, no se utiliza la planificación como un modelo para desarrollar los sistemas en el mediano y en el largo plazo. Los técnicos no necesariamente persisten en la administración pública, lo van cambiando, no hay una carrera administrativa. Entonces, el tema del manejo del sector transportes y otros sectores se politiza, o sea, los gobiernos nacionales, regionales o locales se politizan. Entonces entran personajes que no necesariamente tienen las capacidades para desarrollar un sistema de esta envergadura. Entonces, por eso digo, no fue algo bien copiado, bien imitado o superado, porque esa fue la idea de hacer un BRT desde ese tiempo, ¿no? El 28 de julio del 2010 se da el bocinazo inicial del Metropolitano. Se entendía que de ahí empezaba a correr los 12 años del contrato, ¿verdad? Que vencía en 2022. Sin embargo, este contrato nunca se inició porque el Metropolitano o las empresas del Metropolitano, las concesionarias del Metropolitano que deben varios miles de soles a Cofide, me refiero a Lima Vía Express, a Transvial Lima, a Perú Masivo y a Lima Bus Internacional, dijeron: un momentito, señores, en el contrato se consigna que el contrato empieza a correr desde el momento que nosotros recibimos el 100% de las vías. Es decir, desde Chorrillos hasta Comas, ¿verdad? Y no solamente hasta Naranjal, porque ellos dijeron: estamos recorriendo más o menos 8 kilómetros de ida y 8 kilómetros de vuelta con los buses vacíos.
Y eso supone horas hombre, horas máquina y combustible. Y se entiende que en esos 8 kilómetros también debieron haberse construido paraderos, ¿verdad? Paraderos para que el público pueda utilizar también el metropolitano. Eso no se dio y por eso es que las empresas concesionarias no pagaron a Cofide. Mira, eso no es cierto. Ahí verdaderamente podríamos agregar a la historia del Metropolitano del 2010 la gran mentira del Metropolitano en la adenda adicional que se hizo en el camino. Eso no está consignado en el contrato original, no se habló nunca del Chimpugoyo como paradero final, no se habló de las condiciones que tenía que terminar en Chimpugoyo para que la concesión se diera, y eso fue modificado, creo que posteriormente en uno de los gobiernos de Castañeda Alonso. Eso, pero fue modificado A través de una adenda, o bambalinas. sea, en el contrato inicial eso no se consigna. Así es, entonces las interpretaciones fueron muchas y los casos verdaderamente serían una novela de corrupción. Porque mira, no te olvides que estas empresas jamás invirtieron nada en el modelo, porque es un modelo, no es un sistema, es un corredor segregado exclusivo, corredor que si bien es cierto, tiene unas líneas alimentadoras en sus extremos, no significa que sea un sistema. No es porque no los consideremos o no lo considere adecuado, porque lamentablemente o felizmente es el mejor modelo rápido que tenemos Ujú, a la fecha, ¿no? claro. Pero no significa que sea lo óptimo que Lima necesita. Entonces, ¿qué pasó? Hubieron una serie de trampas y de cosas que fueron caminando paralelamente al desarrollo del Metropolitano del 2010. Cosas sinuosas que se fueron dando en el camino. Mira, cómo Cofide permitió el endeudamiento para la compra de los buses. Obviamente, si tú firmas un contrato, ese contrato tiene cláusulas y las cláusulas tienen que ser repago, o sea que tú tienes que ir pagando en el camino el uso y la compra de los buses. Y no se dio. ¿Y qué es Cofide? Cofide pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, siempre pertenece. ¿Por qué no presionaron y no se cobraron? ¿Por qué en el momento que los concesionarios dijeron no vamos a pagar porque no se cumple el contrato, se dijeron un ratito, stop? ¿Se cumple o no se cumple el contrato? A ver, sentémonos a ver y ¿por qué no le cobramos? Eso es la primera incógnita. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué esperar que se cumplan los 12 años o los 10 años y decir que pasaron estos hechos? ¿Por qué no se dijo? ¿Cuánto entregó Cofide, Más o menos, señor Martelli? ahorita son más o menos, podrían ser más de 900, casi 1.000 millones, De ¿no? soles. De soles, sí. Inicialmente se De entregó cuánto para la compra de los buses y de los corredores complementarios. más o menos 800 millones en ese tiempo, 800 aproximadamente. millones de soles desembolsó Cofide a las 4 Así es, empresas concesionarias, así Lima Vía es. Express, Transvial Lima, Perú Masivo y Lima Bus Internacional, para que adquieran los 300 y tantos vehículos articulados y más o menos 200 vehículos estos amarillos que hacen las rutas complementarias, ¿verdad? Así es. Pero mira, es los buses, lo otro. ¿Quién puso toda la infraestructura? En ese tiempo la Municipalidad de Lima. O sea, toda la infraestructura fue a través de un préstamo del Banco Mundial y se hizo toda la infraestructura. Entonces, ¿qué negocio vas a tener tú si yo te doy la infraestructura, te doy los vehículos, te doy el gasocentro finalmente, ¿no? Cuando vino el tema Encima en el paradero final. encima gas natural. No, el gas natural, que fue todo un proceso que fue Claro. adecuando. O sea, todos los actores dijeron vamos a modernizar el transporte, estamos de acuerdo. Pero ¿con las de quién? Con las de los ciudadanos de Lima, con la de nosotros. O sea, ¿No es cierto? le dimos todo en bandeja, señor, a estas 4 empresas concesionarias y encima no pagan. Así es, así es. ¿Y por qué? La gran pregunta es ¿por qué? ¿A nombre de qué? ¿Por qué el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Por qué la Municipalidad de Lima? ¿Por qué la Contraloría de la República? ¿Por qué otros sectores intervenientes no dijeron un ratito, este modelo funciona, vamos a hacer varios similares porque eso de alguna forma alivia la movilidad del transporte en Lima, ¿no? ¿Por qué no? Porque habían cosas turbias. Ya habían cosas turbias para que no sea el COSADOX, el COSATREX que necesitábamos como sistema. Lo planificamos como sistema por si acaso. Por supuesto que sí a tiempo. Justamente eso era un paralelo o una controversia con las líneas del metro que más o menos tenían los mismos ejes de recorrido. Entonces, eso fue turbio y sigue siendo turbio.
O sea, sigue siendo todo turbo y no pasa absolutamente nada. Nosotros hicimos una investigación muy precisa sobre el tema, que lo publicamos en la revista Envía en septiembre y en octubre del año 2020, en la edición 74 y 75. El público la puede ver porque está ahí para que la puedan bajar entrando a la web grupoenvía.com. Grupoenvía.com. No la hizo solo el suscrito, una serie de técnicos, de profesionales, de actores, de todos esos tiempos, hicieron un detalle de toda la historia del Metropolitano y mandamos carta al ministro de Transporte, a la ministra de Transporte, al ministro de Economía, al alcalde de Eli, a todos los interactuantes, cartas. O sea, el Grupo Envía se tomó el trabajo de decir un ratito qué está pasando, va a terminar el proceso, en qué está quedando, cómo avanzamos. Ninguna de las autoridades, estoy hablando en el 2020, ninguna de las autoridades prestó atención a ello, sabiendo que se terminaba el proceso, ya se planteaba la ampliación a Chimboyo, por cosas que ya se dieron en el camino. ¿Y por qué digo esto? A manera de preocupación, porque estamos en una gran crisis de transporte, ¿no? Y eso va a pasar por debajo de la mesa, y ahorita salen que te entrego Chimboyo, y ya pasó la vida útil de los buses, ya pasaron los 12 años, ya recorrieron el 1.000.000 de kilómetros, nunca pagaron un sol, y le van a decir, bueno, recién comienza la concesión, o sea, te vamos a dar 10 años más, y por lo tanto te vamos a regalar nuevamente buses. O sea, ¿cuál va a ser la salida que ahora tiene que ver la ATU? Porque ahora el actor es la ATU, y también el actor es la Municipalidad de Lima. Claro, porque inicialmente estaba esto bajo la administración de Protransporte. No, y lo gracioso y preocupante del modelo es lo siguiente, si todas las funciones fueran entregadas a la ATU, ¿no es cierto?, ¿por qué Lima se quedó con el término de la obra de infraestructura de Chimboyo, de la ampliación de Naranjal a Chimboyo? Eso lo está haciendo, me parece, MAPE, ¿no? No, claro, pero no tenía un sentido. O sea, claro, si yo te doy todas las funciones a ti, te doy la infraestructura, te doy todo. O sea, tú tienes... ¿Por qué se quedó? Porque viene la herencia. Y este señor, que ahorita es alcalde de Lima, fue regidor de Castañeda. Entonces, hay cosas que se quieren pasar por alto, pero hay fondo en el tema. Y el fondo, lamentablemente, es que todo este proceso estuvo lleno de vicios y de corrupción. Y no lo digo yo, lo dicen un montón de personajes, lo dice la misma historia. O sea, además, es evidente que si entregas todo a una empresa, y encima me parece que estas empresas concesionarias han demandado a la Municipalidad de Lima por varios miles de soles, ¿verdad? Si no son millones. Pero sin embargo, todas las demandas que tuvieron en Lima y la que le ganó Lima, porque a Lima le deben aproximadamente 324 millones, ¿no?, que le pagaron en exceso. O sea, Lima le pagó en exceso, imagínate. Tan buena gente fueron que le pagaron en exceso. Y no te hablo antes de la pandemia, por si acaso, que no vayan a jugar ahora con el tema de la pandemia, no, antes de la pandemia. Le debían 324 millones y nunca le pagaron. Y todo quedó borrón en cuenta nueva. Entonces, hay muchas irregularidades. ¿Y por qué digo? Porque hay actores que desde la sombra siguen actuando. O sea, ¿en qué invirtieron estos concesionarios? En buenos estudios de abogados. Nada más. Su mejor inversión. Estos estudios de abogados que operan hasta ahorita, ¿qué hacen? Los mejores lobbies en todos los niveles del Estado. Manejan la corrupción a su perfección, porque son renombrados, ¿eh? Y están sus contratos ahí, o sea, lo pueden investigar y saber quiénes son estos abogadíos perfectos en saber cómo se mueven los hilos, y eso permitió que esa adenda tenga vigencia, eso permitió que no solo esa adenda tenga vigencia, sino que se diga y se apruebe y se gane algunos juicios que se tuvo con la municipalidad en el tiempo del anterior alcalde, por si acaso el anterior alcalde, no solo Castañeda, no solo Villarán, sino el anterior alcalde, Jorge Muñoz, también estuvo metido en el tema porque permitió, o sea, cuando son permisibles, no nos olvidemos que el anterior alcalde fue el defensor del Metropolitano en la época de pandemia. O sea, él parecía el presidente del directorio del Metropolitano, porque él pidió, dijo, se molestó, y cuando entra el actual alcalde no dice nada, se olvidó, no dijo que lo trabó. O sea, hay cosas demasiadamente raras, y nos referimos solamente al tema del Metropolitano, porque las otras no se ven hasta ahora, entre estas autoridades. O sea, se dan la posta, pero estos hechos irregulares los pasan por alto y no los tocan, y sin embargo los perjudicados son la ciudadanía. A la fecha, todos los vemos, todos los días. Otro argumento de estas empresas concesionarias sinvergüenzas, Lima Vía Express,
Transvial Lima, Perú Masivo y Lima Bus Internacional que operan en el metropolitano dicen que, bueno, en su momento ProTransporte y ahora ATU no ha reordenado rutas adyacentes al metropolitano. Es decir, que circulan todavía transporte público en el área de influencia de la vía troncal del metropolitano. Es decir, que hay buses y combis que circulan de manera paralela a la vía troncal del metropolitano. Bueno, eso es cierto, eso no nos podemos negar porque lamentablemente, como dije en la introducción, quienes manejan el transporte no son especialistas, no son técnicos, y también lo dije, acá no se usa la planificación como una herramienta del desarrollo, o sea, para hacer bien las cosas hay que planificar las acciones y hacer cronogramas de actividades para que todo se vaya dando adecuadamente. Eso se tiene que hacer, o sea, si queremos hacer, mira, recién se está haciendo el plan de movilidad de Lima y Callao. La ATU ya tiene 4 años, imagínate, la ATU. Y recién se va a hacer un plan. Ahorita recién hay un consorcio internacional que lo está haciendo y gracias a nosotros de la actividad civil, los especialistas que estamos empujando para que este plan tenga concordancia con Lima y con el Callao, me refiero a los gobiernos locales, y pueda hacer un plan eficiente con los planes de desarrollo que se han realizado en cada una de las comunas de ambas provincias, pueda tener un resultado adecuado, se tenga que dar, pero no se preocupan, o sea, nadie se preocupa del futuro o de que las cosas funcionen adecuadamente. La gente se preocupa de la foto, ¿no? De la politiquería barata y de hablar sandeces desde el Congreso, los alcaldes, etcétera, etcétera. O sea, hablan sandeces y mentiras como si la gente les va a creer, ¿no? Y lo que pasó es que no se hizo un cronograma adecuado, no se tomaron las medidas adecuadas técnicamente para ir reordenando el transporte en Lima y Callao, porque sería reordenar, cambiar las rutas del transporte tradicional que sigue manteniéndose a la fecha como sigue, y por lo tanto era inviable. Y ese proceso de no reordenamiento, de que cada uno haga lo que quiera, permitió que la informalidad tome todas las calles de Lima Callao, y ahora la informalidad es la que maneja, como unos amigos del Congreso y del MTC y otros insertados también en la ATU, lo que quieren, ¿no? Entonces, fíjate cómo ante la inercia, incapacidad, falta de gestión, falta de planificación, incoherencia entre los actores de Lima, Callao y la ATU y el MTC, mira cómo la informalidad, pues, organizada más inteligentemente, claro, comienza a tomar las calles y imposibilitó, pues, que se den estas condiciones, no necesariamente, digamos, valederas en su totalidad, porque se fueron concordando en el camino para que estos señores quieran justificar lo injustificable, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es su planteamiento, querido amigo? Bueno, yo creo que lo planteamos en algún número. Yo creo que esa concesión ya terminó. Exacto, terminó en 2022. Sí, ya terminó y nosotros, o sea, la ATU en este caso debería sacar un concurso para la operación del sistema. O sea, ampliar la ruta, asumir el Estado, adquirir las unidades. El Estado, el gobierno central, tiene que adquirir las unidades, ¿no?, nuevas, estamos en otro escenario, con otra tecnología, ¿no? Mejorar el sistema, a ver si podemos, ojalá se pueda hacer otro corredor similar, con otras características más modernas y menos costosas, ¿no? Y licitar con los operadores nacionales, obviamente esperemos que estén a la altura de las circunstancias, que se operen estos buses en otras condiciones, en otras características, y un modelo que sea transparente en la licitación y en la operación de los vehículos, ¿no? Ahora, en el contrato también se consigna, Alberto, que los buses deberían ser cambiados o renovados, o colocar buses nuevos, después de 1 millón de kilómetros de recorrido, que obviamente estos buses ya pasaron ampliamente. Claro, pero no dice que el Estado se los regale. Dice que ellos deberían comprárselo. Claro. Entonces lo que ellos quieren es acumular deuda, decir el Estado me debe tanto, la ATU me debe tanto, y a cambio de eso, dame buses nuevos. Así, y dame los carros nuevos. O sea, eso es una mafia, eso lo han articulado los abogados de estos mafiosos,
con los malos funcionarios, ¿no?, que existen lamentablemente, con los malos políticos que existen, y no nos sorprendan ahorita que saquen una norma en un desgobierno total que tenemos en el Perú, ¿no?, y aparezcan pues que le regalaron nuevamente 600 carros y hablan de tecnología electromecánica por último, y salen con carros eléctricos, y imagínate, sin saber que no podemos porque tenemos uno de los mayores patios a gas, a GNB, en la estación, ¿no? O sea, es increíble que sigan pasando cosas en nuestro país, y la ciudadanía solo mire. ¿Quién necesita la ciudadanía? Agobiada por la pobreza, por la crisis, por la inseguridad ciudadana, movilizarse rápidamente. Y queramos o no, como este es un corredor segregado que articula muchos distritos, favorece esto, y el tren pues tiene su propio recorrido en la línea 1 y la línea 2 no sabemos cuándo termina. Entonces, la desesperación de la gente por movilizarse rápidamente ante la grave crisis del transporte, que difícilmente estas autoridades lo van a solucionar en el corto plazo, hace esa desesperación. Y ante esa desesperación, las autoridades siguen haciendo el mercantilismo del transporte, haciendo lo que le da la gana y profundizando más la crisis, porque lo que no se visualiza ahorita, cómo la crisis se va ahondando, y los que negocian con el transporte hacen eventos tras eventos y hablan cosas bonitas y no pasa nada realmente. COFIDE tiene la capacidad de embargar los buses porque le deben estas 4 empresas concesionarias más de mil millones de soles. Pero por supuesto que tiene la capacidad, si en las cartas que le enviamos nunca nos contestaron. Es increíble, o sea, hay un contubernio, hay un poder oculto que se mantiene mucho tiempo, porque hay intereses que vienen desde mucho tiempo atrás que permitieron esto y lo están. O sea, hay responsables políticos que deberían estar presos. Son más de 1000. O sea, no solo mira los carros, mira todo lo que se han levantado de la Municipalidad de Lima, cuántos alcaldes han pasado, cuántos funcionarios han permitido eso, los que tuvieron que ver con la adenda, los que no cobraron. O sea, acá hay una cadena de personajes que han permitido todo esto. Por eso decía, esta es una organización siniestra que actúa ya con una serie de personajes esparcidos en una serie de instituciones para seguir haciendo lo que quieran, ¿no? Bien, Alberto. Pero reiteramos eso. Es importante que se tomen soluciones técnicas para no decir no corredor, sí corredor, sí el modelo, porque el modelo puede mejorarse, pero la concesión debe terminar y la operación debe ser dada a una licitación transparente con operadores nacionales preferentemente, porque deben haber aprendido algo con tanta desdén que ha habido en estos tiempos, y que se transparente el tema, y el Estado tiene que adquirir las unidades y ver cómo les embargan. No sé qué le pueden embargar a estos operadores, ya no existen. Existe un payaso que aparentemente es empresario de una de las empresas, que es el que defiende a los demás después de haber liquidado a todos sus compañeros de todas las empresas del Lima y del Callao, ¿no? Es increíble. O sea, no solo es Judas, sino que aparece como un gran experto, empresario del transporte, y ha sido el peor personaje de los entre comillas empresarios peruanos o nacionales en el transporte urbano, verdaderamente. ¿Apellida Díaz? Algo así, ¿no? Muy bien, Alberto, gracias. Será hasta una próxima oportunidad.